Este domingo en las noticias GDL El Debate hablaremos sobre el tema de inundaciones. ¿Con qué objetivo? Que la ciudadanía sepamos por dónde conducirnos, no arriesgarnos, no ponernos en peligro, pero hoy nos acompañan expertos y por supuesto Protección Civil y el Colegio de Ingenieros. ¿Por qué nos inundamos? Lo que sí se ha hecho, lo que no se ha hecho, pero como ciudadanía, ¿cómo podemos colaborar y participar? Apenas llevamos prácticamente un mes y días del temporal y ya ha habido víctimas. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y cómo debemos de cuidarnos? Bueno, voy a presentarles quién nos acompaña hoy. Primero las damas. Está con nosotros la ingeniera Karina Márquez Guzmán, directora de la sección técnica e hidráulica del Colegio de Ingenieros, aquí en Jalisco. Muchas gracias, Karina. Gracias por la invitación. Y está también aquí de mi lado derecho el maestro Antonio Guzzi, jefe de monitoreo de fenómenos perturbadores de Protección Civil, ya muy especializada esta área en Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que hoy nos acompaña. Maestro, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el comandante Alain León Cervantes, director de Evaluación y Seguimiento de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Comandante, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, atención. Este domingo. Bueno, hemos tenido muchos eventos desde socavones, inundaciones, arrastre de personas, víctimas también. Pero ¿por qué nos inundamos? ¿Y qué está pasando en Jalisco? Le damos la voz primero a las damas y le decimos a usted, ingeniera, que nos dé un panorama. ¿Qué opina usted? Bueno, este es un problema multifactorial, creo que lo tenemos medianamente reconocido. Lo que ha pasado con nuestras ciudades, que hemos venido modificándola, que hemos venido urbanizando, impermeabilizando áreas y con esto pues provocando el aumento de los escurrimientos superficiales, ¿no? Esto ha hecho pues que ya se haya alcanzado la capacidad de nuestra infraestructura y pues entonces comienzan a presentarse estos problemas, ¿no? Como lo decías, pues ya lo tenemos mapeado, ya tenemos ubicados los puntos de mayor vulnerabilidad. Entonces el siguiente paso es justamente caminar hacia las soluciones para esos puntos en específico, ¿no? Ustedes tienen un atlas de riesgo que lo trabajan, lo supervisan y lo estudian año con año, Protección Civil y el colegio. Bueno, creo que el atlas de riesgo más bien lo desarrolló el IMEPLAN. Nosotros hemos tenido participación de parte nuestra y tenemos pues nuestro propio trabajo un poco para impulsar estas acciones pues que se tienen que tomar en consideración. Pues ya nos da un panorama, es multifactorial, un crecimiento también desmedido o que muchos se ponían en los canales de los ríos y bueno, se dejó. Y muchas casas se asentaban en estos lugares que ya se vuelven pues inseguros y de difícil también acceso. Para usted, maestro, el análisis que ha hecho de las inundaciones aquí en nuestro estado. Bueno, en este caso, para empezar, algo a destacar es la cuestión de la zona metropolitana. Lo que viene siendo la zona metropolitana es una zona en donde se da mucho la presencia de tormentas fuertes, demasiado puntuales. Entonces, uno de los factores, como ya mencionaba hace un momento el ingeniero, era la situación de cómo es la superficie. Es una superficie que se ha vuelto con el cambio, con la población, se ha vuelto una superficie impermeable, que tiene poca capacidad de infiltración del agua y incrementa la escorrentía. Entonces muchas veces las afectaciones por inundaciones ni siquiera se deben a las lluvias puntuales que se dan en el lugar afectado, sino que se dan como tal debido a la escorrentía que se está dando en lluvias en los cauces, cuesta arriba en los cauces. Al final de cuentas, ¿qué es lo que va a ocurrir con los ríos, con los cauces? Pues el agua va a tender a bajar debido a simplemente la configuración. Y baja con una gran cantidad de lodo, de piedra y lo que se encuentra a su camino. Correcto. ¿Verdad? Tapando todas esas zonas y también siendo una situación de riesgo. Bien, entonces es multifactorial, también coincide con lo que dice la ingeniera Karina. Correcto. Que es multifactorial y que algo se tiene que hacer, ¿verdad? Porque si hay zonas de riesgo, pues hay que preverlas con tiempo, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, pues serían muchos recursos para también hacer este tipo de obras. El fenómeno de la niña o el niño también nos puede afectar con esa característica que tenemos de tormentas. Dicen, yo aviso facto, o sea, apenas si estoy entrando al puente y ya llovió cantidad impresionante y son fuertes tormentas locales que nos cae, y aquí en Guadalajara es característico que en la otra cuadra está el solazo y aquí el granizo, ¿no? Correcto, efectivamente. De hecho, es algo que sí se ha llegado a notar en muchas ocasiones, en especial cuando se trata a la hora de ver las mediciones de la cuestión de precipitación. Como en una cuadra podemos llegar a tener unas mediciones y en un lapso de 5 cuadras, digamos, la medición de precipitación del acumulado es bastante más baja. Entonces son demasiado puntuales respecto al efecto de lo que viene siendo el fenómeno del niño y la niña. Venimos de un periodo de transición. Las condiciones que se están presentando este año no son para nada similares a
las que tuvimos el año anterior, en donde No se estábamos puede bajo medir los... cada temporal, es diferente cada temporal. Correcto, cada temporal va a tener como temporada, sus... no sé cómo le mencionan ustedes que sea lo correcto, ¿verdad? Sí, sería la temporada de lluvias como tal, y efectivamente cada temporada de lluvias va a ser diferente respecto a la anterior. Para empezar, se están dando múltiples factores. Uno de los principales, o la que se atribuye, es las condiciones de niño o niña, que van a traer un incremento o una reducción de precipitación, dependiendo cuál sea. El niño, una menor cantidad de precipitación, lo que presentamos el año anterior, que agravó la situación de sequía, y la condición de niña que tenemos, bueno, todavía ni siquiera estamos como tal niña, estamos en esta transición que se está dando a un posible fenómeno de niña. Todavía es una probabilidad que pasemos a niña, pero ya estamos en condiciones que se llaman neutrales, o sea, estamos dentro del promedio de precipitación que se presenta históricamente, acorde a los datos de 30 años. Pero eso es una mayor cantidad respecto a lo que se presentó el año anterior. Entonces ya... Hasta el momento, ¿verdad? Una mayor cantidad de agua, aunque hay algunos municipios que no ha sido tan caudaloso el temporal, ¿verdad? Correcto. Bien. Maestro, muchas gracias. Comandante, ¿qué panorama tiene usted? La experiencia también que ustedes han tenido en lo que va de este temporal, y ya con la información que nos ha dado el maestro y la ingeniera Karina, de las características de cómo llueve en nuestra ciudad, para llegar al análisis, ¿por qué nos inundamos? Creo que ahí coincidimos perfectamente con lo que comentó la ingeniera. El origen es de tipo multifactorial, creo que no es algo nuevo, es algo que se ha estado formando a lo largo de los años, ¿sí? Y para lo cual no nos preparamos en su momento y ahora estamos viviendo ciertas consecuencias. Se han estado haciendo trabajo en distintas instituciones, sin embargo creo que esto no va a la par precisamente de lo que se ha hecho. Obviamente, como en su origen multifactorial, hay muchísimos factores que se deben de considerar, muchos actores que tienen que entrar precisamente en este tema y los cuales lo han estado haciendo. Pero repito, por desgracia no hemos podido hacerlo, no se ha podido hacer al nivel que la ciudad requiere. Recordemos el tipo de, la magnitud de urbe que tenemos, no es cualquier urbe, es de las principales del país, no estamos hablando de un tema que sea una inversión mínima, son en múltiples sectores que debe de involucrar a muchísimos actores, dependencias de carácter municipal, estatal e inclusive federal. Entonces todo ello en su conjunto ha dificultado que se vaya haciendo o que no se haga, repito, al ritmo que nosotros necesitáramos. Las características, aunado a esto que hemos tenido ya con el temporal de lluvias, también viene a jugar un papel redundante. Anteriormente, años anteriores, no me va a dejar mentir el maestro Uzi, teníamos lluvias que eran mucho más amplias, de mayor tiempo, precisamente la precipitación, y que nos daban los tiempos para que precisamente el sistema hidráulico pudiese absorber. Actualmente ya cambió mucho ese concepto, son lluvias muy focalizadas, de gran intensidad en cortos periodos de tiempo, que lo que anteriormente para que se inundara, a modo de ejemplo, un paso de desnivel, nos llevaba una hora y media de precipitación constante, ¿sí?, en gran parte del territorio, ahora basta con que llueva en una zona por 10 minutos para que tengamos esos mismos niveles. Eso ha ocasionado precisamente que cambie precisamente todo el entorno, la forma en la que debemos inclusive de atenderlo, inclusive nuestros sistemas de monitoreo y alertamiento. Claro. Ustedes, Protección Civil, participan mucho en el análisis también y en estar actualizando el sistema de lo que es el estudio de riesgo, ¿verdad? Ustedes participan. ¿Ha cambiado, ha modificado o siguen los mismos puntos de los 300 o 350? Usted ya me aclara si son los correctos. Sí. De zonas de riesgo, comandante, porque ya las identificamos, pero ¿qué se está haciendo para resolverlas? De hecho, es un tema muy interesante. Nosotros tenemos registrados, y quiero aclararlo aquí, nosotros como gobierno de estado, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil, 360 puntos en la zona metropolitana. Zona metropolitana de Guadalajara, y 2.237 en todo el estado, que es nuestra atribución principal, no en todo el estado. En ese sentido, el hecho de identificar un punto recurrente de inundación, y creo que es importante marcarlo, eso no es un punto que se inunde en esta ocasión y que fue por condiciones extraordinarias, sino puntos recurrentes de inundación es el tema que se trabaja, y obviamente todos ellos lo hacemos de la mano con las autoridades municipales, ¿sí? Se trabajan previo a los temporales de lluvia. Para nosotros la parte más fuerte de trabajo en esto es en los meses de enero a marzo. ¿Y si se prevé o lo hacen en pleno temporal? No, se hace. De hecho, la parte más fuerte en esto es, les repito, en los meses de enero. Que ya se estuvo trabajando. Claro que sí. Comenzamos nosotros precisamente con ver las condiciones con las que terminamos el temporal de lluvias. O sea, cuáles fueron las condiciones bajo las que terminamos. El nivel de asolve en los cauces es algo muy importante finalizar. Bajo esas condiciones se hace el análisis, se notifica a los municipios las condiciones que están actuales y posteriormente instamos junto con ellos a que se tomen las acciones preventivas. Bien. Las condiciones que tenemos, y creo que es importante mencionarlas, las tenemos
¿sí? Aún y cuando se hacen grandes trabajos en los cauces. O sea, la limpieza de los cauces es recurrente, no traigo el dato de los metros cúbicos en todo el estado que tenemos registrado de limpieza, pero se hacen cada año, ¿sí? El mantenimiento en las partes altas, los temas de los gaviones, ¿sí? Los picos de se hacen. Entonces, aún con todo eso que se hacemos, no hemos alcanzado, como lo hacía mencionar hace un momento, ¿sí? A tener niveles que alcancen a ofrecer la mitigación de ese fenómeno. Bien. Nosotros lo vemos cada año que va aumentando, pero por las condiciones climatológicas están cambiando enormemente. Bien. Al regresar nos están pidiendo un corte, le preguntaríamos a la ingeniera Karina del Colegio de Ingenieros de aquí del Estado, si ellos tienen puntos de riesgo, por ejemplo, zonas en donde han construido en La Barranca, en Lomas del Paraíso, que digan, esas 10 casas o esas 15 se tienen que demoler, o debe de haber un plan urbano de crecimiento que no se está respetando y hay un crecimiento en zonas de riesgo que es imparable hasta el momento. Así que nos vamos a un corte y regresamos con este tema muy interesante porque llegaremos también a recomendaciones. Regresamos a este tema, inundaciones. Usted nos ha pedido que lo orientemos, que le informemos cómo estábamos. Y queremos comentarle aquí a Karina, que es del Colegio de Ingenieros Civiles, de este crecimiento que no está controlado. Si bien es cierto lo que nos decía el comandante y el maestro, de que son zonas que desde hace mucho tiempo se permitió la construcción en zonas de riesgo, bueno, se siguen construyendo en zonas de riesgo. Ante la vista o de repente salen de la noche a la mañana y están originando tragedias, como Lomas del Paraíso, como también Lomas de la Primavera y todas estas. Entonces, ¿no hay un control, ingeniero? O sea, ¿qué nos puede decir? Yo sí creo que tenemos un área de oportunidad muy grande en el tema de planeación de nuestra ciudad, ¿no? Existen algunos instrumentos, tales como los planes parciales de desarrollo, que se deben de respetar en primera instancia. Creo que lo que ha pasado es que de pronto ya se modifican de manera muy repentina, de pronto se establecen algunos asentamientos irregulares. Entonces creo que sí es un tema de planeación en el que tenemos que establecer perfectamente cómo se va a ir modificando la ciudad, cómo va a ir creciendo y que se respeten esos lineamientos, ¿no? Porque como bien lo decía hace un momento el comandante, lo que está pasando es que nos alcanza la problemática y que no la estamos persiguiendo, pues. Claro. No estamos previendo a futuro, construyendo a futuro o pensando en el futuro de nuestra ciudad. Claro, y es muy amplio porque, por ejemplo, si en la zona metropolitana de Guadalajara somos cerca de 5 millones de habitantes, vemos las zonas construidas en los lechos de los ríos, pero también muchas casas ruinosas que están ahí en el centro y que también pueden significar un grave riesgo. Así que estos planes parciales de desarrollo deberían de ser más estrictos sin dejar vacíos. Sí, sin dejar esos vacíos, porque en ese vacío les dan autorización para que construyan. Sí, creo que es uno de los retos más importantes que tiene Guadalajara municipio en este momento, el poder redensificar su población, ¿no? Porque justamente gran parte de la población pues se está asentando en las periferias y puede provocar este tipo de cosas. Esto que dices de los asentamientos al lado de los cauces, pues definitivamente implica que pierda capacidad hidráulica y todos lo sabemos y lo hablamos siempre, el agua tarde o temprano va a reconocer su lugar y lo va a reclamar. Entonces creo que sí, es un tema completamente de planeación, pero como lo decía, sobre todo de respeto y de poder darle continuidad a estas modificaciones, ¿no? Que a veces también creo que ha pasado históricamente que de un periodo de gobierno a otro ya no se continúan ciertas acciones o que pudieran ser estrictas o que había vacíos y que no le dan seguimiento. Así ¿verdad? Es. Bien, justamente. La situación de las calles, los baches, los socavones, pues que los vemos prácticamente en toda la ciudad, ¿significarían de una mala obra o significa que la tormenta o la lluvia podría ser la que origina? Yo creo que también pueden ser varios factores. Sí puede ser consecuencia de un mal proceso constructivo o de una mala atención de bacheo, por ejemplo, en su momento. Y como lo decíamos, pues estos grandes volúmenes de agua vienen de golpe, pero difícilmente van a provocar un conflicto tan grande a la primera, ¿no? En realidad sí es altamente probable
que sea un problema que inició hace tiempo y que no se identificó, y bueno, cuando llegó un volumen tan grande de agua, pues pasó lo que ocurrió o lo que ocurre en varios otros puntos de la ciudad. Claro. Comandante y maestro, con todo el recorrido que hicimos en canales a cielo abierto como el Canal de Patria, el Arroyo Seco, el de Atemajac, ¿se pudo haber previsto o prever que si en el Arroyo Seco desde la parte alta con una tormenta me va a llevar toda una gran cantidad de lodo y tierra, y si en su cauce que pasas por zona habitacional puede haber una medida de una contención, un muro, un barandal? O sea, porque los vemos sin ninguna protección. A ver, díganos su opinión, maestro. Bueno, en esta parte, viéndolo desde la primera parte de la pregunta, que sería lo de haberlo previsto. Como ya se ha mencionado, se reconocen ciertas zonas que son de riesgo, pero previsto como tal la cantidad de agua que va a bajar, estamos hablando de tormentas demasiado puntuales. Viéndolo desde el punto de vista meteorológico, son tormentas muy difíciles de pronosticar. ¿Por qué? Porque para nosotros no podemos decir, va a llover en esta cuadra, va a llover en este punto, pero a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Pero si con municipios hacer el recorrido y decir, si llueve, aquí no hay ningún muro cuando pase el transeúnte o cuando pase el conductor, y se van directo al arroyo. Correcto. Esa, como menciona, ya sería una parte, ya se reconoce que puede ser una zona que es susceptible a que si se presenta una tormenta de ese tipo, entonces, vaya... sí se puede prever, ¿no, comandante? O sea, sobre todo en los canales dicen, bueno, si así llueve, pero las tormentas, es un pronóstico, pero hay que prever. Porque sí, claro, las personas, por ejemplo, los señores que se fueron, que los arrastró la corriente o la familia, pues no había medidas ahí tampoco, ni muros, ¿verdad? Sí, en ese sentido, si me lo permiten, ¿cómo lo trabajamos a través de la Unidad Estatal de Protección Civil? Y vuelvo a hacer mención dentro de nuestro ámbito de competencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Instamos siempre a los municipios, ¿sí? De hecho ya lo trabajamos muy bien con ellos, afortunadamente. Previo a la temporada de lluvia, nos estamos diciendo, ellos tienen hasta el 15 de mayo para entregar su programa específico de protección civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales para los municipios que apliquen. En este instrumento, ellos tienen ya identificados cuáles son esos puntos que deben de atender y la forma en la que los van a atender. ¿A los municipios? Sí, los municipios, ha identificado. ¿Y han trabajado en eso o no? Sí, cuando llegan esos documentos que hago mención, que habitualmente llegan cada anualidad previo al 15 de mayo, nosotros comenzamos a cotejar esas obras. Bien. ¿Sí? Dentro de eso, obviamente, cuando lo hacemos, porque siempre lo hacemos con acompañamiento a la parte municipal, si llegamos a encontrar alguna obra que requiera más trabajo en ese sentido, les hacemos mención para que ellos lo acoten, ¿sí?, al interior de su municipio con su área de obras públicas o quien competa. Ahora, también a la par de este instrumento, también ellos realizan y nos entregan el reporte de qué, de su programa de desasolve anual de los cauces y arroyos. Esto a nosotros también nos da garantía de que se realicen los trabajos previos de desasolve, previo a la llegada de la temporada de lluvias, y que también a la par comenzamos a cotejar con ellos. Y entonces, ingeniera, ¿qué pasa si hacen todo un trabajo previo? Entonces, ¿es insuficiente lo que se está haciendo o nuestro canal de drenaje no puede captar? O sea, díganme las razones, si me permite nuevamente que nos comente, y regresamos con su comentario, comandante. Yo creo que sí, es un tema de insuficiencia, esto queda de manifiesto con todos los eventos que hemos vivido. No diría que hay un culpable en específico, yo creo que también tiene que ver con insuficiencia presupuestal, con insuficiencia técnica. Para realizar en algunas obras como las que comentábamos. Al interior del Estado, sobre todo, como decíamos hace un momento, también pudiera haber insuficiencia técnica meramente para afrontar estas problemáticas y pues sobre todo, como lo decíamos, pues un tema de seguimiento, ¿no? A veces, como no hay un recurso suficiente, pues entonces optamos por soluciones más temporales, digámoslo así, más provisionales, y no se alcanza a dar un seguimiento y un fondo, sí, claro, una solución de fondo, pues. Bien. Sí, y sobre todo me sumo al comentario, pensando en esto, en muchas ocasiones la capacidad económica del municipio no alcanza precisamente para toda la infraestructura que se requiere. Y si a eso le añadimos en que mucha de esa infraestructura va a ser para solventar un problema que no se genera en su propio municipio, también ahí es doble el esfuerzo. Podemos tener los propios zona metropolitana, donde a final de cuentas, de una manera o de otra, la mayoría del agua termina en el municipio de Guadalajara, pero mucha de ella nace en los municipios aledaños. Entonces tienen un gran compromiso los municipios que deberían de asumir de una manera responsable la situación, ¿verdad? Y bueno, la carencia de un recurso para una obra, pues sí, deja una situación de riesgo a la ciudadanía.
Sí, claro que sí. ¿Verdad? Porque en el caso, comandante y maestro, del socavón que tuvimos, no fue solo por esa tormenta que estuvo lloviendo toda la noche. Quizá ya había ahí un problema de reemblandecimiento desde el arroyo seco, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento. Sí, justamente pudiera ser que ya existiera alguna situación, alguna problemática que no se veía, pues que no estaba de manifiesto y que con este volumen tan grande que llegó, pues se detonó. Maestro. Correcto, justamente pues es la acumulación que se va dando a lo largo de toda la temporada. Como se mencionaba, pues ha sido una temporada de lluvias, apenas llevamos solo un mes, pero ha sido bastante más activa de lo que tuvimos el año anterior. Entonces, y eso muy también. Focalizadas también, ¿verdad? Exactamente. Ahora, también de esta temporada pues llevamos prácticamente un mes, como usted lo señala. Nuestro drenaje, yo quisiera comentarles nuevamente desde hace 36 años comentaban que es insuficiente para la captación y que es mucho recurso tener un drenaje especial para aguas pluviales. ¿Coinciden conmigo que no se ha solucionado este problema del drenaje porque entonces truena colectores por la gran cantidad de agua? Y es un drenaje pues que ya tiene, pues está muy viejo, ¿no? Sí. Maestro. Bueno, sí, en este caso, justamente como menciona, ya es cuestión de la infraestructura, la antigüedad que se tiene, sí se requiere una cierta renovación en ese tipo de sistemas, en especial, como se menciona, pues las temporadas son distintas cada vez y van a ser retos distintos la que se va a requerir. Bien, comandante. Sí, igual hay que pensar en el diseño, que yo creo que el ingeniero me va a ayudar muchísimo en ese sentido. El diseño bajo el que fue concebido idealmente la ciudad no es el mismo que se tiene actualmente. Voy de la mano precisamente con ella, que actualmente y afortunadamente se cuentan ya con planes parciales, ¿sí? Pero que lo respeten y debemos de trabajar y cada mucho año en estar eso. actual con lo que usted me dice, comandante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en específico? Actualmente tenemos que trabajar en dos frentes todos, o sea, nos referimos como sociedad y como gobierno, ¿en Bien, qué? En bien. mitigar los riesgos actuales Bien. y trabajar en la ya no generación de riesgos Claro, futuros. bien. Es el tema que debemos de trabajar Bien, a fondo. vamos a tocar ahora el tema de las personas que han sido imprudentes, que hemos sido imprudentes, que tiramos basura, que nos pasamos a una inundación que dice, pues son 30 centímetros, no hay problema. Me están pidiendo un corte y regresamos para que nos digan, como sociedad, qué debemos de hacer y cómo ayudar a las autoridades ante un temporal de lluvias. Así que, ¿y por qué los sucesos que han sucedido, los sucesos que han pasado, perdona, ahí sería redundante, como el caso del joven Leonardo, como el caso de los adultos mayores, como el caso de la familia pensando que tener una camioneta, pues la camioneta iba a pasar cuando la fuerza del agua, ustedes como expertos digan lo importante que es, lo potente que es estos caudales y va con todo, arrastra a su paso todo. Vamos a un corte y regresamos con estas recomendaciones. Regresamos a las noticias G del debate este domingo porque estamos preocupados por las inundaciones, pero hay que ocuparnos como sociedad. ¿Cómo puede ayudar, ingeniera, maestro, comandante, a que nosotros como ciudadanía podamos apoyar y evitar una tragedia? Empezamos con Karina. Sí, bueno, no quiero ser muy invasiva porque definitivamente los expertos en protección civil son quienes nos acompañan. Yo quiero decir que sin duda esto es un problema multifactorial y las soluciones tienen que ser multifactoriales y en ese sentido a todos nos corresponde involucrarnos, ¿no? La sociedad puede aportar muchísimo desde sus posiciones cotidianas para estas soluciones y creo que lo principal es eso, tener conciencia de resguardarnos, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos, no ponernos en situaciones de riesgo. Sabemos, justo ahora lo decían, que pueden llegar grandes volúmenes de golpe a lugares. A lo mejor nosotros identificamos en un paso de desnivel que el volumen es pequeño y que sí lo alcanzamos a librar, pero no sabemos a qué velocidad está incrementando o muchos no somos conscientes de cuál es la velocidad que ya es de riesgo para nosotros o cuál es una altura del agua que ya es riesgosa para nuestros vehículos y para el tipo de vehículos. En algunos pasos a desnivel, por ejemplo, ya se han estado colocando algunos niveles, entonces yo creo que la ciudadanía en gran medida tiene que ser consciente o tiene que tener bien presente cuáles son los niveles que ya representan un riesgo para sus vehículos y atender, ¿no? En la medida, no exponerse. Bien, pues aquí nos pueden decir los expertos, primero,
la gran cantidad de basura que encuentran en todos los recorridos que ustedes hacen, hasta homenajes de casa en canales a cielo abierto. Entonces, ahí vamos con la primera responsabilidad de nosotros, comandante, no tirar basura. Sí, creo que sí, creo que eso es fundamental. Por lo menos en zona metropolitana de Guadalajara, el tema de la basura es un tema crucial en el colapso precisamente del sistema hidráulico. Es un colapso. Podemos tener nosotros una lluvia en parte baja de una intensidad moderada, sí, por un intervalo de 10 minutos, y eso es más que suficiente para que encontremos en la parte más baja las bocas de tormenta completamente cubiertas, ¿sí? Hay un caso que yo alcanzo a recordar de hace algunos años donde se limpió un cauce. Sí. Al siguiente día, al siguiente día, fuimos a hacer una revisión de ese cauce que se había ya limpiado por parte de ustedes. Y encontramos, aparte de la basura, podríamos llamar toda la parte externa de un vehículo náutico, sí, un recuerdo, jet ski. Sí, recuerdo. O sea, nosotros nos quedamos, ¿cómo llegó esa parte aquí? O sea, no, y son las cosas que solemos encontrar. Todavía existe, por desgracia, la cultura en algunos lugares, y es una metropolitana, en donde cuando comienzan a ver que empieza a subir el tirante del agua, es el momento de sacar la basura. Claro. O sea, a pesar de que eso es algo... Para que lo arrastre la corriente, qué arrastre, terrible es eso. Entonces... Y puede ocasionar tragedias, y no saben todo el equipo que está trabajando, porque los hemos visto en calle ustedes, cómo están todos los días constantemente apoyando esa situación, y sería el cuento de nunca acabar. Lo primero, no tirar basura, porque usted dice, bueno, es un papelito, pero imagínense 5,5 millones que tiene ese papelito, ya colapsó la ciudad, ¿verdad? La zona metropolitana. Bien. ¿Algo más que quería comentar, comandante, sobre esta situación que nos decían de que tenemos que ser responsables también? ¿Por qué nos arriesgamos? ¿Qué es lo que debemos? A ver, maestro, si son 20 centímetros, 30 centímetros, no debemos de pasar. Si vas a pie, ¿cómo hacerlo? Si de repente ya te invadió la tormenta y estás en un paso de desnivel, ¿qué hacer? Lo que ustedes recuerden de experiencia que nos puedan retroalimentar, por favor. Bueno, en este caso, algo también antes a destacar, algo que quería mencionar, complementando un poco lo que mencionaba el ingeniero hace un momento, es la cuestión de, al hablar de 20 centímetros, 30 centímetros, que es, muchas veces no se tiene la conciencia de la cantidad de agua, porque muchas veces las personas piensan, están lloviendo esa cantidad, pero está lloviendo en donde yo estoy, entonces eso pues no me va a afectar, pero no están pensando todo el agua que viene desde el resto de los cauces, por ejemplo, hablando de lo que viene siendo la población que se encuentra a las orillas de los arroyos, y pues eso es agua que no se está contemplando en esas mediciones como tal. A lo mejor está una vivienda en las orillas al costado de un cauce, y en ese punto llovieron, como menciona, a lo mejor 20 centímetros, algo así, pero la cantidad de agua que está bajando a través de todo el cauce no va a ser nada más esos 30 centímetros, van a ser los 30 centímetros de aquí, más lo que estaba antes, más lo que estaba más arriba, exactamente, y todo viene bajando con una fuerza impresionante que termina, y pues muchas veces no se alcanza a dimensionar esa magnitud de lo que está bajando. Los arrastres que hemos tenido y los fallecimientos, que llevan 11 víctimas, que ustedes corroboran con nosotros la cifra, ¿a qué se han debido? Imprudencia, no darse cuenta, o algunos han sido accidentes, comandante. Estábamos hablando, por ejemplo, el caso de Leonardo, que estaban tomándose selfies, el caso de la persona que cayó de repente, que no vio que ahí había lirio y que había fango, el caso de los adultos mayores, el caso de la familia de Zatlán, si mal no tengo el dato, pues que también se llevó a estas personas. Comandante. Sí, yo creo que en ese sentido todavía nos queda muchísimo como sociedad por trabajar en lo que es el conocimiento del riesgo. Actualmente mucha gente aún no le da la importancia que reviste al factor de riesgo por inundación. Todavía aún seguimos pensando que encontramos un encharcamiento, una inundación en cierta zona y que podemos cruzarla, tomando en cuenta que no son las mismas condiciones con las que nosotros teníamos anteriormente. Ya el factor de velocidad por los cambios de superficie puede ser muy alto. Podemos encontrar algún lugar donde tengamos un tirante de agua de 10 centímetros, pero que es una superficie completamente pavimentada, con una inclinación considerable, tal vez unos 20 grados. O te golpea el agua hacia los lados. Sin contar precisamente con todo lo que viene esa agua. Una simple piedra del tamaño de la mano es más que suficiente para causar una lesión de consideración a una persona al ir cruzando la avenida completamente a pie sin ningún problema. ¿Sí? Son todos esos temas los que se tienen que considerar. La recomendación sería ampliamente que conocer todas estas estaciones, informarse, ¿sí? Previos a salir el día a día a laborar, etc. Salen precisamente a través de con ustedes, que nos ayudan muchísimo en las distintas redes sociales, cuáles van a ser las condiciones del día.
Entonces, en base a eso, estar prevenidos. Si ya por las condiciones propias de su actividad salen a una hora donde se encuentra la precipitación, la recomendación creo que sería que resguardarse en la medida de sus posibilidades. Hay quienes se resguardan abajo de los árboles, incorrecto. Depende de las condiciones del árbol. Yo creo que O en zonas de riesgo. ahí es donde comenzamos a hablar, que es conocer precisamente cuáles son los riesgos. Claro. Podemos tener pasos al nivel que sabemos que son altamente problemáticos en estas condiciones, que no deben de cruzarse, pero podemos tener algunos otros que sí. Comandante, no pasar cuando, o sea, yo creo que tenemos que tener esa cultura, porque ya tenemos el sistema de también radar Doppler que nos está diciendo en estos momentos, o ustedes emiten también un comunicado, cómo van a estar las lluvias, si la zona oriente, entonces ya vas midiéndole para también evitar estar justo en ese momento por las características, como nos decía el maestro, de cómo llueve aquí en la ciudad. Nos hace falta esa cultura que en otros países la situación de la meteorología y de las medidas de protección lo tiene cada ciudadano y ayuda a la autoridad, ¿verdad? Sí, precisamente lo que hablamos. Creo que es un tema de cultura. Que nosotros, cada uno de nosotros como sociedad, comencemos a darle la importancia que revise este tema, sí, trabajar al interior de nuestras propias familias, precisamente en desarrollar estos temas, claro, para verlo de una manera diferente. En la medida que hagamos eso, vamos a ir cambiando incluso nuestro entorno, lo que estamos hablando. Claro. Vamos a comenzar a evitar no solamente en vernos inmersos en ese problema, sino también no ser generadores. Claro. Sí, que es una parte muy importante. Claro, y sobre todo, como dice el maestro, todavía no sabemos esa transición del fenómeno niño-niña, que ya nos dirá más adelante, pero también que nos sigue, o sea, que todavía falta un temporal de lluvias fuerte, o sea, vamos en el primer mes y nunca es tarde para tomar en cuenta estas recomendaciones que también, maestro, usted nos puede dar, ¿verdad? Correcto. Sí, en este caso ya incluso hablando como tal, por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil, pues se ha hablado con las unidades municipales, se han dado pláticas justamente dando la perspectiva de lo que esperamos para la temporada de lluvias, cómo se espera que esta temporada sea más caudalosa o más exactamente, sí, respecto a lo que tuvimos al menos el año anterior, ya no hablando como tal en general, pero al menos va a ser una mayor cantidad de lluvia respecto al año anterior. Entonces también pues que la población sea consciente de esas condiciones que se van a estar dando este año, que vamos a tener una mayor cantidad de lluvias, al menos en los próximos meses. Como menciona, apenas llevamos un mes y ya se empezó a ver cómo están las condiciones que se han dado en este año comparado con cómo es. Y pues muchas veces la población piensa que el año pasado no llovió tanto, estamos en sequía, pues vamos a seguir igual. Y cuando vemos, por ejemplo, que está a 10 centímetros o 20 centímetros y que cruzamos con nuestros hijos o con los adultos mayores, no sabemos si hay algún clavo, un vidrio o una boca de alcantarilla que le pueda fracturar la piel. Entonces, mejor ni arriesgarse. O inclusive un cable con descarga que pudiera también ser peligrosísimo, ¿verdad? Sí, ¿no? Inclusive un fenómeno que se está dando ya creo que de un periodo corto hacia acá, que es precisamente que las bocas de tormenta que empiezan a extraer por la venta del material y que nos encontramos que son las bocas de tormenta sin tapa. Donde cabe perfectamente una persona. Exacto. ¿Sí? Y donde vemos que reparan al día siguiente y a los 4 días ya vuelven a botar precisamente eso. Entonces, esas situaciones que ese robo de las tapas de alcantarilla desaparecen a la vista. Que ya había comentado el CIAPA, el sistema de cambiarlas por un plástico duro, porque se las están robando y cada temporal vemos tapas por todos lados que también bota la misma agua y ahí es donde decimos al momento de cruzar, pues no sabes si está seguro que cabe perfectamente una persona y la presión la chupa, ¿no? Correcto. Exactamente, yo creo que el tema es comprender, vuelvo a hacer mención como sociedad, que el entorno durante el periodo de lluvia cambia y en donde sea un hábitat que perfectamente podemos transitar se puede volver sumamente agresivo para nosotros, ya sea que vayamos a pie o incluso en vehículo. Eso es lo que debemos de entender. No es una diferencia el decir voy en un auto compacto o una camioneta, es lo mismo de riesgo. En algunas condiciones es lo mismo. ¿Verdad? Porque hemos visto cómo hasta un camión o a una unidad pesada la puede voltear y la puede arrastrar también. Entonces ahí yo creo que no debemos de arriesgarnos a esta situación. Y hablando también con Karina del Colegio de Ingenieros, veíamos lo que comentaba hace un momento para cerrar este bloque y ya irnos a conclusiones. Muchos de los arroyos, pues las viviendas están asentadas ahí. O sea, en cada municipio, en Etzatlán, en Tizapán, en San Antonio, pasan ríos, pasan canales y ahí está la zona habitacional creciendo. Entonces ahí es donde la capacitación maestro y comandante se tiene que hacer en ese municipio, ¿verdad?
Sí, sin duda. También tiene que ver con protección civil. Yo creo que hay que generar una conciencia de que los cauces van a ser cambiantes y de que el agua necesita su espacio, pues. Entonces, existe ya establecido normativamente este concepto de zonas federales, que son precisamente las zonas que se deben dejar libres a los bordes de los cauces, porque sabemos que puede crecer y que puede inundarse. Entonces, sin duda, pues hay que caminar hacia el establecer, primero el delimitar y establecer perfectamente las zonas federales de todos los cauces que pueden ser susceptibles, todos sin duda, y pues justamente buscar las formas de que Claro. Y un ejemplo es la presa de Las Pintas. Si ustedes recuerdan, la presa de Las Pintas, no sabemos si inició primero la presa o la ciudadanía, pero creo que fue la presa. Y a los alrededores se construyó y hasta ahora los propios vecinos ponen sus bardas y ponen costales porque saben que la presa cuando suba pues va, ¿verdad? Bien, nos piden el corte y regresamos ya a las conclusiones de este tema de inundaciones que hemos aprendido bastante. Regresamos ya a las conclusiones y le pedimos primero al maestro que nos dé sus conclusiones y si hay algo que quiera agregar en lo que se tiene que hacer cerrando ya esta administración y lo que queda pendiente para la siguiente administración. Claro, muchas gracias. Principalmente como conclusiones, mucho se ha hablado justamente de lo que viene siendo la cultura de la población, más que nada concientizar. Se tienen canales en los cuales se está publicando la información meteorológica, las condiciones que se conocen. Si ya la población está enterada de que en ciertas zonas se van a presentar lluvias, entonces ya saben que puede haber riesgo de afectaciones y la zona es vulnerable. Entonces poner siempre atención a todas las publicaciones, a toda la información que las diferentes dependencias están dando para justamente evitar que se pueda llegar a dar alguna situación pues que llegue a afectar a su vida. Ajá, exactamente, o que pongan en riesgo su vida. Si saben que, por ejemplo, los pasos a desnivel ya son susceptibles a que se pueda dar una inundación y se está pronosticando las dependencias, los canales oficiales están diciendo, no, pues estamos esperando lluvias fuertes en cierta zona, entonces pues ser conscientes de que al pasar por ahí están corriendo un riesgo ellos mismos al saber que pues existe una probabilidad de que pueda darse una inundación por las lluvias fuertes que se están esperando y pues entonces mejor buscar alguna ruta alterna, evitar ese tipo de zonas ya que ya se conocen que son vulnerables. Sería lo principal que se podría dar como conclusión. ¿Cuánto durará el temporal, maestro? Estamos hablando que se terminará en octubre, más o menos el temporal, o sea, todavía nos falta. Sí, todavía. Se espera que, acorde a lo que son los modelos probabilísticos, los modelos meteorológicos que tenemos, se espera que tenga una finalización anticipada este temporal de lluvias. Se espera que termine aproximadamente en lo que viene siendo la segunda, tercera semana de octubre, o sea, terminaría un poco antes de lo que termina generalmente, que es ya a inicios de noviembre, va a terminar de manera anticipada, pero pues estaríamos hablando aproximadamente segunda, tercera semana de octubre. Conforme pasó el temporal de lluvias hasta el momento, Protección Civil hace comités internos para ver qué fue lo que pasó aquí, hacer un estudio, un análisis, qué fue lo que pasó en esta zona, ¿lo están haciendo? Correcto, cada vez que se presenta algún evento significativo, nosotros tenemos esas reuniones, se hace el análisis completo a partir de toda la información disponible para ver qué fue lo que ocurrió, se cuenta con la red pluviométrica, se cuenta con estaciones meteorológicas para más o menos darnos a la idea de cuáles son las condiciones que llevaron a ese desarrollo, cuánta precipitación se acumuló, si hubo rachas de viento fuerte, tener toda esa información presente a partir de todas las herramientas con las que contamos. Para que les vuelvan a ustedes también mediciones y cómo trabajar, ¿verdad? Todo el equipo. Antes de pasar con el comandante, yo quisiera un punto que se nos ha olvidado, Karina, los pasos a desnivel. ¿Por qué no han funcionado y por qué se siguen inundando? Y si para ustedes es correcto como colegio haber puesto estos sensores, alerta, te inundas, y vemos que muchos habitantes pusieron la medición ellos solos.
metro y medio, no sé qué. Entonces, ¿eso funciona o por qué se están inundando todos los pasos de nivel? Bueno, yo creo que el hecho de que se inunden tiene que ver más con nuestra infraestructura y con las problemáticas que hemos hablado antes, y estos modelos no son la solución al problema de la inundación, pero son un elemento que facilita la protección de la ciudadanía y el conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el siguiente paso es que se forme una red en donde podamos tener información anticipada, ¿no? Eso es lo más importante, que si ya existen sensores en cada punto, pues entonces se puedan conectar con los siguientes puntos y sepamos a través de las redes y de los sistemas que ya tienen protección civil o que se pudieran desarrollar en cuánto tiempo un siguiente punto es de riesgo, para que no solo en el momento, sino anticipadamente pudiéramos tener alertas, ¿no? Y avanzar también hacia facilitar el acceso de esa información a la población, que a lo mejor podamos recibir una alerta en el teléfono celular, que a lo mejor esté en las aplicaciones de movilidad, claro, para que podamos resguardarnos, ¿no? Y también, eso es muy interesante lo que acaba de decir. Yo sé que Protección Civil y bomberos mandan siempre desde muy temprana hora la situación climatológica diaria, ¿verdad? Sí. También creo que se sumaría el sistema radar Doppler, que también nos ayuda, aunque es justo en el momento y va cambiando creo que cada 5 minutos, pero también nos ayuda. Pero lo que usted está diciendo también, pues yo creo que el comandante y el maestro se lo van a llevar nos podría ayudar, todo y más con esta inmediatez que podríamos tener, ¿verdad? Sí. Bien, pues ahora las conclusiones, comandante. ¿Qué recomienda que hay, qué deben de hacer? Hay que decir lo bueno, lo malo y lo que se tiene que hacer. Claro que sí. En ese sentido, primero dejar en claro que la Unidad Estatal de Protección Civil tiene múltiples elementos precisamente tanto para monitorear como para notificar a la población, y continuamos trabajando precisamente en esos sistemas para que cada mes puedan llegar más hacia la población. Eso es importante saberlo. Nos vamos a encargar y vamos a redoblar esfuerzos para que estos sean conocidos y utilizados, que es lo que más nosotros requerimos. Y en segunda instancia me gustaría dejar en claro esto. Mucho se ha hablado de los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana se componen de 4 componentes, que es conocimiento del riesgo, monitoreo precisamente el fenómeno, un sistema de alertamiento, que es lo que generalmente la gente conoce, y un cuarto y el principal elemento, que es la actuación. ¿Y cómo es la actuación? La actuación es tener planes de respuesta bien definidos, pero por la población, qué hacer en caso de que se presente eso, de que escuche ese alertamiento. Bien. Y aquí me voy con esto. Nosotros vamos a seguir trabajando, ténganlo por seguro, todos desde nosotros vamos a seguir trabajando, pero nada de esto va a servir si nosotros como sociedad continuamos fallando en la parte que nos toca, que es, ya sabemos que va a llover, sabemos a qué horas va a llover, podríamos llamarlo de esa manera simple, estamos escuchando o viendo el alertamiento de que está lloviendo, y si nosotros no actuamos de acuerdo a lo que se tiene considerado, de nada va a servir. Podemos seguir poniendo sistemas, poniendo inclusive tal vez una persona, una autoridad atrás de cada persona. Así y es, si él no quiere, va a seguir haciéndolo. Entonces, la invitación aquí sería a que todos nos acerquemos precisamente a los medios oficiales, a través de los canales como por ejemplo con ustedes, que nos ayuden muchísimo a difundir la información, que se apropien de esa información, que le den la importancia que reviste y que actúen en consecuencia. Si nosotros la notificación por parte de algunas autoridades no puedes cruzar, que lo eviten cruzar. Si la información es, debemos esperar unos momentos, ¿sí?, previo para hacer precisamente una salida a algún lugar, que lo hagamos. ¿Sí? Y quienes se van, por ejemplo, también de día de campo en las lluvias y se meten a nadar, no lo hagan, porque no sabemos qué hay. Claro, los cuerpos de agua es el mejor ejemplo. La mayoría de la gente cree que las condiciones de un cuerpo de agua, ya sea una presa, un vado, etcétera, son las mismas que podemos tener en una alberca recreativa, claro. Y claro que son muy diferentes. Y para dar un comparativo, cuando hay una situación de emergencia, comandante y maestro, ¿cuántas personas de ustedes están trabajando en el lugar, horas y horas, para poder pues llegar a localizar o a buscar? O sea, es recurso humano, es recurso económico también de la dependencia, cuando se podría haber evitado. Sí, exactamente, son situaciones que se pueden evitar. Lo vivimos el día de ayer en un municipio al sur del estado, donde una familia tenían que cruzar el lecho de un río. El río tenía de ancho, me parece, 15 metros. Ellos creyeron que lo podían cruzar, comenzaron a avanzar, a la mitad encontraron un árbol, que fue donde ellos propiamente se apostaron, ¿sí?, porque ya no pudieron. ¿Y qué es lo que ocasiona eso? Obviamente acudió el personal de la dependencia, hacía el rescate, que también fue muy peligroso para ellos, claro, y que puede involucrar incluso en un daño mayor. Entonces la invitación es, si desde un principio se están dando cuenta que el río está crecido, ellos conocen mejor las condiciones de su entorno, evitémonos claro, poner en una situación de riesgo, porque ese riesgo que nosotros minimizamos
es lo que ocasiona precisamente la cantidad de personas fallecidas que tenemos en este momento. Bien, comandante, muchas gracias. Karina, pues cerramos contigo. Bien, bueno, pues yo quisiera decir que el reto, retomando esto, el reto más importante de los siguientes gobiernos va a ser retomar este tema de la gestión integral del agua. Hace unos meses estábamos sumamente preocupados por la sequía y por lo que podía implicar eso para la falta de agua en el abastecimiento de nuestra ciudad y de otros puntos de nuestro país, y ahora estamos preocupados por el exceso de ella, ¿no? Es esto que luego cómicamente decimos el ciclo hidroilógico del agua. Sí, entonces creo sí. que ese es el más grande reto, el caminar hacia una gestión sostenible del agua, el lograr enfrentar estas problemáticas duales, pues el saber que el agua no es un problema, la necesitamos, la consumimos, y que pues sin duda se tiene que caminar hacia dar soluciones firmes. Ya lo decíamos, hay instrumentos de planeación que permiten dar secuencia a estas acciones que ya existen. Eso es lo más importante, ¿no? Saber que no estamos partiendo de cero, que hay mucho trabajo desarrollado y que tenemos que seguir caminando en ese sentido y pensar en soluciones definitivas. Y un reto es también que los municipios se capaciten, que haya recursos para capacitarlos, sobre todo aquellos que están en el interior del estado, que haya elementos, equipo y toda la capacitación para ellos también. Sí, desde luego yo creo que va a requerir una inversión sostenida pues en el tiempo, que esto, como ya lo decíamos, pues es un reto, no va a solucionarse en el corto plazo, pero se tiene que abordar, y se tiene que abordar también al interior del estado. Como bien lo decíamos, hace falta acompañamiento técnico, no solo financiero, que también es un tema sumamente importante, y pues va a ser necesario comprendernos a nivel sistema de cuencas, pues entender que el agua obedece a un territorio y no a lo que nosotros queramos hacer sobre ese territorio, y tenemos que convivir armónicamente con eso, ese ciclo natural del agua, ¿no? Bien, pues muy importante lo que acabamos de decir. Creo que con esto nos lo llevamos ya como una responsabilidad para nosotros y para nuestra familia. Seguirá el temporal de lluvias, planes parciales de desarrollo, una legislación importante, dura, que no haya vacíos, y capacitación también, y nosotros no tirar basura y no ser irresponsables al momento de cruzar y cuidarnos en estas tormentas. Así que agradecemos mucho, Karina, tu información. Creo que nos llevamos pues todos estos datos. Ustedes fue un programa muy didáctico para evitar que no haya más tragedias, y segura estoy que va a ser así, que todos vamos a tomar la responsabilidad que nos corresponde. Muchas gracias, Muchas Karina. gracias por la invitación. Gracias a Karina, y gracias al maestro Antonio Guzzi, quien es jefe de monitoreo de fenómenos perturbadores de Protección Civil. Hoy aprendimos mucho, hoy sabemos lo importante que es nosotros tomar en cuenta todas las recomendaciones. Muchas gracias, maestro Antonio. Gracias por la invitación. Y gracias también al comandante Alain León Cervantes, director de Evaluación y Seguimiento de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, por esta información, comandante. Al contrario, todo un placer. Gracias por la invitación. Bien. Recuerden que el temporal no ha terminado, pero todos podemos colaborar para que el siguiente etapa pues sea con saldo blanco. Gracias. Exactamente. Pues gracias a ustedes que están este domingo en su casa, y bueno, vamos a llevar en práctica todas estas recomendaciones. Que pase un excelente domingo.